Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro canal. Hoy estamos muy emocionados porque estamos presentándote una nueva serie, la cual hemos titulado Las señales de Jesús. Cuando vamos al Evangelio de Juan, nosotros notamos allí que Juan nos habla de estas señales y cada una de ellas trae un mensaje muy poderoso para nuestra vida espiritual. Así que te invito a que no te pierdas ninguno de estos episodios porque yo sé que van a ser de bendición a tu vida. Así que vamos a ver este próximo episodio y sé bendecido por la palabra de Dios. Muy bien. Juan capítulo 4, verso 54 dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, nosotros notamos allí en el Evangelio de Juan que Juan usa estas palabras, señales. Cuando yo leo ese Evangelio, Juan me habla de señales que hizo Jesús. Pero en esta tarde quiero hablarte de esta segunda señal que Jesús hace según el Evangelio de San Juan. Así que mira lo que dice Juan capítulo 4, verso 54. Una vez más dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, para poder entender de qué segunda señal me está hablando, tenemos que retroceder unos versos atrás. Así que le invito a que vayamos al verso 46. Vamos a leer los siguientes versos para entender de qué señal me está hablando. Verso 46 de Juan capítulo 4 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. A lo que Jesús le contesta: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y ponga atención a lo siguiente que dice, porque de aquí sacamos nuestro tema. Y creyó él con toda su casa. Hoy quiero compartirte este tema. Mi fe en Jesús transformará mi hogar. Mi fe en Jesús transformará mi hogar. Dice la Escritura: y creyó él, ¿y quién más? Y toda su casa. Por eso hoy quiero compartirte este tema. Mi fe en Jesús transformará mi hogar. ¿Cuántos lo creen? Amén, muy bien. En esta parte de la Escritura, nosotros vamos a notar, hermanos, que este hombre que era oficial del rey usó su fe en tres maneras distintas. Cuando nosotros leemos esta Escritura, o ahora que la estuve estudiando, pude notar que este hombre usó su fe en tres maneras distintas, y eso es lo que hoy quiero transmitirte en esta tarde. ¿Cómo fue que este hombre usó su fe en tres maneras distintas y cómo yo tengo que aprender de ello para poder ser sabio
al usar mi fe delante del Señor. Así que número uno, este hombre me muestra una fe por conveniencia. Una fe por conveniencia. ¿Ha usado esa fe delante de Dios? El verso 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Una fe por conveniencia. Le pregunto, ¿por qué decimos que es una fe por conveniencia? ¿Por qué es una fe por conveniencia? Porque cuando él llega delante de Jesús, él viene por una necesidad. Él viene a Jesús para que sane a su hijo. Él no llegó a Jesús para reconocerlo como su Señor y Salvador. Él no llegó a Jesús para ser uno más de sus discípulos. Él no llegó a Jesús para ser bautizado por el Señor. Él no llegó a Jesús para seguir a Jesús. Él llegó a Jesús porque le convenía que su hijo fuese sano. Por eso el verso 48, cuando nosotros leemos el verso 48, dice, si no mirares señales, si no mirares prodigios, no creeréis. Es interesante, hermanos, notar que Jesús no le está cuestionando su fe. Cuando usted lee el verso 48, no hace una pregunta. Jesús no está cuestionando la fe de él. Jesús está afirmando en qué está basada su fe. Jesús le dice, en otras palabras, Jesús le está diciendo, tu fe está basada en ver señales, en ver prodigios, para entonces poder creer. En unas palabras mejor de Jesús le está diciendo, tu fe es una fe por conveniencia. Wow. Porque tú necesitas ver señales, tú necesitas ver prodigios para entonces creer que yo puedo sanar a tu hijo. El hombre jamás llegó a decir, tú eres el Hijo de Dios, vengo a reconocerte como tal. Él vino a decirle, Señor, desciende a mi casa porque mi hijo muere. Él viene con una fe por conveniencia. Ahora, le pregunto esto a usted. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nosotros nos acercamos porque hay necesidad en nuestras vidas, ¿verdad? De hecho, muchos de nosotros fuimos salvos porque Él hizo un milagro en nuestras vidas. ¿Lo recuerda? No sé cuántos acá han pasado por eso. Nosotros nos hemos acercado a Jesús porque necesitamos algo de Él. Entonces, eso quiere decir, hermano, que usted me está diciendo que mi fe es por conveniencia. Porque según a su lógica, dice que Él se acercó para que sanaran a su hijo y usted está diciendo que está mostrando una fe por conveniencia. Entonces, cuando yo vengo a Jesús para que solucione un problema en mi vida, cuando yo vengo a Jesús para que solucione una crisis en mi vida, usted me está diciendo, hermano, que yo me estoy acercando a Él por conveniencia. ¿Será eso verdad? ¿Será que cuando venimos al Señor por alguna necesidad, estamos siendo movidos por conveniencia? Si no es así, ¿cómo yo puedo identificar que mi fe es verdadera o mi fe es por conveniencia? ¿Cómo yo puedo darme cuenta, hermano, que cuando me acerco al Señor, me acerco con una fe verdadera o me estoy acercando con una fe por conveniencia? ¿Sabe cómo? Escuche esto, por favor, porque esto me bendijo y espero lo bendiga a usted. Yo lo identifico en la forma en cómo me comporto después de que Dios suplió mi necesidad. Cuando yo vengo al Señor
con una necesidad y Dios suple esa necesidad, yo vine con fe, creyendo que lo puede hacer, pero quiero saber si mi fe es verdadera o mi fe es por conveniencia. Cuando yo vengo a Él y Él suple mi necesidad, Él suple mi crisis financiera, Él suple mi crisis matrimonial, Él suple mi sanidad, Él me vuelve una enfermedad, Él me vuelve mi sanidad. Él me abre alguna puerta que yo necesitaba. Cuando yo vengo a Él y Él suple esa necesidad, yo me daré cuenta si mi fe es verdadera o mi fe es por conveniencia, en la forma entonces como me comienzo a comportar después de que Él ha suplido mis necesidades. Por ejemplo, yo puedo ser un hombre que mientras estoy en medio de una crisis, usted me ve bien apasionado por el Señor. Yo estoy aquí a todos los servicios, vengo al servicio de la mañana, vengo al servicio de la tarde, vengo al servicio de oración, vengo al servicio de las pláticas, vengo a todos los servicios. Llego temprano, soy el primero que llega, soy el último que se va, yo siempre estoy, yo les ayudo en esto, yo cocino, hermanos, si quieren, si no hay nadie que lave los platos, yo lo hago, porque estoy en medio de una necesidad y quiero que Dios supla mi necesidad. Y sucede, Dios suple mi necesidad. Entonces yo comienzo a cambiar. Ya no llego a los servicios. Ya no me importa si llego temprano o llego tarde. Ya no quiero ayudar ni trabajar. Ya no quiero hacer nada. Simple soy alguien más que llega a la iglesia. Entonces ahí yo estoy mostrando si mi fe es verdadera o mi fe era por conveniencia. Hay personas que se acercan a Dios por conveniencia. Reciben su milagro y ya nunca más los vuelves a ver. Se van. ¿Sabe lo que es más doloroso? Cuando esa persona es parte del cuerpo de Cristo. Cuando esa persona está en fuego por la necesidad que tiene, pero cuando Dios suple la necesidad, esa persona sigue, entonces cambia y se convierte en una persona apática. Está allí en la banca, pero ya no está como se comportaba antes, porque ya tuvo su milagro. ¿Y qué me dicen de aquellos que oran tanto por un trabajo? Hermanos, ayúdenme a orar por un trabajo. No tengo trabajo. Y ahí están los hermanos orando. El Señor le da el trabajo. Esa fue la última vez que lo viste. Ya no llega por el trabajo. ¿Mi fe es verdadera o mi fe es por conveniencia? Escúchame, iglesia. Dios busca hombres y mujeres con una fe verdadera, una fe sincera, una fe genuina, una fe que permanece en medio de la necesidad y después de haber sido suplida su necesidad. Si Dios te ha dado lo que tanto le has pedido, mantente firme en tu fe. No mengues tu fe. Este hombre mostró una fe por conveniencia. Número 2, vamos a avanzar. Una fe que obedece. Verso 49, verso 50 dice, verso 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. A lo que Jesús le contesta, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Una fe que obedece. Este hombre, dice la Escritura, que creyó la palabra y al instante la puso en obra, obedeciéndola. Y escuche esto y atesore esto en su corazón, porque esto le va a ayudar mucho en una fe que obedece. Cuando una persona ha creído la palabra de Dios, su fruto es su obediencia y su resultado es un milagro. Se lo vuelvo a repetir. Cuando tú tienes una fe que obedece,
Tu fruto es la obediencia y tu resultado es el milagro que estás pidiendo. Este hombre creyó la palabra, obedeció la palabra y recibió la sanidad de su hijo. Entonces, mire, conecte esto. Cree la palabra, el fruto es la obediencia y el resultado es el milagro. Creo la palabra de Dios, por ende voy a dar un fruto de obediencia y entonces mi resultado será el milagro que estoy pidiendo. Ahora mire esto, por favor. El deseo de este hombre era que Jesús lo acompañara a su casa, ¿verdad? Él va con Jesús y le dice, desciende a mi casa porque mi hijo está a punto de morir. El deseo de él era que Jesús fuera con él y lo acompañara hasta su hogar para sanar a su hijo. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Es decir, Jesús no va con él. Entonces este hombre regresa a casa aparentemente solo, porque Jesús no va con él. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Pero quiero decirle algo. Este hombre va a casa, pero él no va solo. Él va ahora con una palabra de poder y autoridad que Jesús le ha dado cuando le dice, ve, tu hijo vive. Él creyó la palabra, él la obedeció y entonces Jesús desató en él una palabra de autoridad, una palabra de poder para sanidad de su hijo. Iglesia, tenemos que entender algo, por favor. Cuando tu fe es obediente, Dios te envía con palabras de poder, con palabras de autoridad para que se cumplan a tu favor. Tú no vas solo, vas con la palabra de Dios. ¿Cuántas palabras Dios nos ha dado y nosotros las hemos desechado? ¿Cuántas indicaciones Dios nos ha dado a través de la palabra y nosotros hemos cerrado nuestro oído, cerrado nuestro corazón y no la hemos obedecido? Pero ¿qué pasa cuando Dios te da una palabra? ¿Qué pasa cuando tú obedeces esa palabra? El resultado es que el fruto, de esa fe es la obediencia y el resultado es que miras el milagro de Dios. Tú no vas solo, tú vas con la palabra de Dios. Y dice la Escritura que su palabra es como una espada de doble filo. Es decir, que corta por un lado y que corta por otro lado. Cuando yo voy con la palabra de Dios, no solamente voy cuidándome un lado, sino que la palabra va abriendo camino por ambos lados, porque tiene poder y tiene autoridad para obrar a mi favor. Dios ya ha enviado la palabra, iglesia, pero es momento de que tú y yo la creamos y la obedezcamos. Y entonces cuando eso suceda, nosotros vamos a recibir el milagro que estamos esperando, porque estamos creyendo su palabra. Aleluya, Jesús. Número 3, hermanos. Vamos a avanzar. Muy bien. Número 3. Ya miré una fe por conveniencia. Ya miré una fe que obedece. Y ahora voy a mirar una fe para salvación. Verso 51 al verso 53 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió
que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Número 3, una fe para salvación. Escuche esto. Usted puede tener una fe por conveniencia y, lo crea o no, recibir un milagro. Usted puede venir a Jesús por conveniencia y en la misericordia del Padre darle su milagro. Usted puede tener una fe de obediencia y ser bendecido. Pero la mayor fe en la cual nosotros nos debemos de ocupar es la fe por salvación. Él mostró una fe por conveniencia, Él mostró una fe por obediencia y ahora está mostrando una fe por salvación. Y escuche, esta es la mayor fe en la que usted y yo nos debemos de ocupar, una fe por salvación. Pablo le dice a los de Éfeso en el capítulo 2, en el verso 8 les dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, si esta gracia salvadora está en mí por medio de la fe, entonces también estará en mí, escuche, una fe que me lleva a la sanidad y una fe que me lleva a obedecer. Todo comienza con la fe salvadora. Cuando usted se ocupa en la fe salvadora, en la fe que lo hace reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, en la fe que hace que usted confiese sus pecados, que usted rinda su corazón a Él, entonces esa fe desata un mover de milagros a su vida y desata un mover de obediencia a la palabra de Dios. Esta es la mayor fe en la cual nosotros debemos de ocuparnos, en la fe salvadora. Ahora mire esto, por favor, porque esto está precioso. Mientras lo estudiaba dije: wow, Señor, cuánta riqueza en tu palabra encuentro aquí. Mire esto. En los primeros versos que leímos, desde el verso 46 antes de llegar a este verso 53, en los primeros versos yo puedo mirar de este relato, puedo mirar a un hombre que cree en Jesús como el sanador. Cuando este hombre viene a Jesús, él cree en él como un sanador. ¿Por qué? Porque dice: Señor, vamos a casa para que sanes a mi hijo. Entonces en los primeros versos me muestra un hombre que cree en Jesús como el sanador. Pero cuando yo voy al verso 53, ya no solamente veo a un hombre que cree en Jesús como el sanador, ahora veo a un hombre que cree en Jesús como su Salvador. No podemos nosotros decir que Jesús solamente puede ser mi sanador. Tenemos que llegar a una fe donde digamos: no solamente eres mi sanador, Señor, sino que también eres mi Salvador. El verso 53, cuando leemos, dice lo siguiente: el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y escuche esto: y creyó él con toda su casa. Le pregunto, hermano, quiero que piense un poquito. Le pregunto, ¿su hijo que estaba enfermo también iba incluido en toda su casa? Cuando dice él: y creyó él y toda su casa, su hijo que estaba enfermo también era parte. Cuando dice: y creyó él y toda su casa, ¿también estará hablando de él? Claro, también está hablando de su hijo, pero ahora ya no están creyendo por la sanidad de su hijo, porque su hijo está sano. Ahora están creyendo por salvación, el Padre y toda la casa. Por eso Jesús en el verso 48, cuando Jesús le dice: si no vieres señales y no vieres prodigios,
no creeréis. Jesús no le está hablando de una fe que obedece, ni tampoco de una fe que sana. Jesús le está hablando de una fe que salva. Porque este hombre, cuando vino a Jesús, creía que Jesús podía salvarlo. Y cuando Jesús le dice, ve y tu hijo vive, dice la escritura que el hombre creyó la palabra, es decir, él ya creía. Cuando Jesús le dice, si no vieres señales, si no vieres prodigios, no creerás, no le está hablando de una fe sanadora, ni una fe que obedece. Jesús le estaba hablando de una fe que salva. En otras palabras, Jesús le está diciendo, tú necesitas mirar a tu hijo sano para que puedas creer que yo los puedo salvar. Hay tantas personas, hermanos, que necesitan entrar a una crisis de casi de vida o de muerte y mirar esa señal, mirar ese prodigio donde Jesús, donde Dios hace la obra y sana, para entonces poder arrepentirse de sus pecados y creer que Jesús los puede salvar. Yo no quiero estar ahí. Yo quiero reconocer a Jesús desde ahora que Él me puede salvar. Por eso dice la escritura, y creyó él con toda su casa. Le pregunto, ¿en quién comenzó la fe salvadora? ¿En quién? En el padre de la casa, y se extendió a toda la casa. Es decir, mi fe en Jesús transformará mi hogar. ¿Cuántos lo creen? Mi fe en Jesús transformará mi hogar. Y el verso 54 dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea.